Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hay una palabra que en el mundo en el cual vivimos, o el mundo en el cual vivimos, la ha denigrado, podríamos decir, ha hecho mal uso de esa palabra, y es una palabra que identifica a la persona, a la identidad del creador de los cielos y de la tierra, es decir, a Dios. Pero como digo, acá en el mundo se ha dedicado a simplemente utilizar esa palabra para cualquier cosa menos para lo que significa el nombre del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y esa palabra es amor. Inclusive la palabra amor se relaciona más con placer, se relaciona con algo que uno quiere o alguna cosa que uno desea, cuando el principio del amor tiene que ver con dar, no con pedir, no con recibir, sino es con dar. El principio de la palabra amor tiene que ver no solamente con dar, sino dar bien, dar algo bueno. Y en el caso de Dios, todo lo que ha hecho Dios es para nuestro bien. Y dice que dentro del amor de Dios está la justicia de Dios. Y en esta oportunidad queremos hablar un poco de lo que significa el amor. Y no quisiera, aunque es correcto decirlo, no quisiera decir el amor de Dios, porque estaríamos hablando que hay el amor de Dios y el amor de otras personas, el amor de otros seres. Quisiera resaltar algo que la Escritura revela, y es que dice que Dios es amor, pero más aún todavía. En el original no dice Dios es amor, dice Dios amor, Dios amor. Es decir, la esencia, el ADN, la naturaleza de Dios es amor. Y un pasaje en Romanos 8 que dice, nada nos va a separar del amor de Dios. Quiere decir que el amor de Dios es parte de su esencia, inclusive en Hebreos, creo que es en el capítulo 12, vamos a encontrar que dice que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Quiere decir entonces que parte o una porción del amor de Dios tiene que ver con la disciplina, tiene que ver inclusive con el castigo, porque claro, Dios que nos conoce bien y quiere nuestra salud física, espiritual, mental, nos tiene que corregir cuando empezamos a desviarnos. Y eso es bueno, es saludable, porque ¿qué padre no corrige a su hijo? Por lo menos el padre que ama a su hijo lo tiene que corregir, porque ningún padre quiere que el hijo pues termine descarriado, y cuánto más aún nuestro Padre Celestial. Dicho esto, quisiéramos esta oportunidad con nuestros hermanos Jorge Arangurí, Jorge Miranda, poder reflexionar un poco sobre un pasaje de la Escritura que está en Primera de Juan 4, y ahí junto con ustedes, lástima que no nos podemos comunicar, sería hermoso poder hacerlo, pero en esta oportunidad vamos a ir adelante pensando un poco cuáles serían los comentarios o las preguntas que ustedes nos estarían haciendo como resultó, como sucedió antes de pandemia. Y empezamos con el capítulo 4, dije, de 1 Juan, y vamos a leer los versos 7 y 8, y así vamos a ir en adelante. El verso 7 dice, amados, se está dirigiendo, como sabemos que esto es inspiración del Espíritu Santo, se está dirigiendo a un creyente. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quisiera empezar por el final. Dice, el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que para poder amar, para que un ser humano pueda amar conforme a la ¿cuál es la palabra esta? El original de amor para Dios, hay diferentes tipos bueno, no El me acuerdo. ágape. Ágape. Según el ágape, que es el tipo de amor que viene de Dios, para poder amar de esa manera, que es como Dios espera que amemos, antes, según esto, uno debe haber
conocido a Dios. Y conocer a Dios tiene que ver con intimidad. Primero, por supuesto, tiene que ver con haber nacido de lo alto, tener el Espíritu de Dios que produce su fruto en nosotros. Y el primer fruto que dice la Escritura es amor. Después dice gozo y paz, pero amor es el primero. El que no ama es porque no conoce a Dios. Por lo tanto, para amar conforme a la voluntad de Dios es necesario haber conocido a Dios. Y en el verso 7 dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios o proviene de Dios. Y miren, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Acá se da una vez más eso que hemos aprendido y hemos conversado en otros programas, que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, y Él es el que produce aquello que le es agradable a Dios. Por lo tanto, si uno no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo de lo alto, es imposible amar. Y uno preguntaría, tanta gente en el mundo que le dice a otra persona, yo te amo, y la pregunta es, ¿realmente la está amando o solamente la está queriendo? He escuchado muchas veces parejas, matrimonios, enamorados que dicen, yo te quiero. Y una vez aprendí que el querer tiene que ver con pedir algo para mí. Pero el amar es todo lo contrario, el amar es dar al otro, inclusive en forma sacrificial. Y eso no hay ser humano que lo pueda hacer. Realmente el único que lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque su esencia es Dios. Como dice el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, y cuando dice el mundo es este mundo de guerras, de violencias, de injusticias, a ese mundo dice que amó Dios, que ha entregado a su Hijo Jesús a ese mundo que finalmente lo llevó a la cruz para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la primera reflexión que queremos dejar acá, estos versos 7 y 8, y aquí le doy el pase a mis hermanos, es de que el amor viene de Dios. No hay forma que un ser humano pueda amar a otro ser humano si no es que primero ha recibido a Dios en su corazón y después que ha permitido que ese Dios pueda fluir con libertad. Y eso es lo que se llama intimidad con Dios o conocer a Dios. De tal manera que el que produzca ese amor realmente sea el mismo Dios. Porque como dice acá la Escritura, el único que puede amar a la manera de Dios es el que ha nacido a Dios y conoce a Dios. Hermanos, ¿ustedes qué opinan? Si no, continúo. Sí, creo que la palabra es muy importante en entenderla y volverla a leer. Dice, amados, amemos unos a otros porque el amor de Dios es todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y creo que eso es algo muy importante. Tiene que haber habido una experiencia personal, como César dijo, está dirigido especialmente a los amados hermanos, a los creyentes. Se supone que ya hubo un nuevo nacimiento, se supone que recibieron el Espíritu Santo, se supone que hubo un corazón cambiado porque son creyentes. Pero aquí la idea es de que debemos de nosotros de desarrollar estas cosas que Dios ha dado a través del Espíritu Santo. Y creo que ahí viene nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, nuestra responsabilidad es de que no estamos nosotros aprendiendo a depender del Espíritu, que es aquel en la cual nos enseña a amar como Dios ama. Es en el que nos enseña a sentir esa clase de amor porque es el Espíritu de Dios, al cual nos está amando como Dios nos ama, porque el Espíritu Santo no duplica cosas. El Espíritu Santo hace exactamente lo que hace el Padre y el Hijo. Por consiguiente, nosotros requerimos aprender a convivir con el Espíritu Santo. Y al convivir con el Espíritu Santo, debemos de aprender a ser sensibles a esa participación del Espíritu en esos respectos del amor. Y en primer lugar, aprender que debemos de amarnos a nosotros mismos en primera instancia. Porque aquí está hablando básicamente de una relación con el individuo directamente,
para que luego tengamos una relación con el semejante en un aspecto social o de convivencia. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por consiguiente, es una cosa personal que debemos de desarrollar y en mi experiencia con esta relación con el Espíritu Santo, verdaderamente pues nosotros traemos experiencias de papá, mamá, familia, hijos, cultura, etcétera, que de una u otra manera necesitan ser transformadas para volvernos a esa relación íntima que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque sobre esa relación es la que nosotros aprendemos a convivir ahora como los amados o como la iglesia. Por eso que no es nada de esta tierra. El amar como se ama a través de Dios no es algo que se conoce en esta tierra. Es algo divino que viene por medio del Espíritu Santo y que es confirmado con la revelación de la palabra de Dios. Por eso es tan importantísimo, ¿no? Y es interesante que el amor es la única palabra que no tiene significado en la Biblia. Más bien tiene simbolismos, o sea, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, o sea, que está graficando, dando características del amor, que un significado en sí de lo que significa amor, ¿no? En el verso 9 podemos ver una característica del amor, el amor de Dios, y que es sacrificial, es doloroso, dice, en esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida por medio de él. Dice que está enviando a su Hijo, y esto nos recuerda cuando Dios a Abraham le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y conocemos la historia de que Abraham tomó a su hijo en 3 días de camino y lo llevó a un monte para ofrecerlo en sacrificio. Y estando a punto de clavarle el puñal a su hijo, es que Dios mismo lo paró, y una de las cosas que me llama la atención que le dijo Dios es, ahora sé que estaba dispuesto inclusive a entregar a tu hijo. Como que Dios estaba ya adelantando en la venida de su propio Hijo, porque eso es lo que hizo Dios, envió a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, para que tengamos vida por medio de Él. Pero el Señor no vino trayendo vida pues en un paquete, en una bolsa, no en un almacén, no. Él trajo la vida en Él. Para derramar esa vida a favor de nosotros, Él tenía que morir. Y ese tipo de amor pues duele, es un amor muy doloroso, es un amor que necesita dejar de ser para que otro sea. Hay algunos seres humanos que han entregado su vida por otras personas, y eso es casi un simbolismo de lo que es el amor de Dios, pero el amor de Dios es permanente. Dios está constantemente buscando de que tengamos vida por medio de Él. Y el verso 10 como que completa la idea y dice, en esto consiste el amor. Miren, como para ya clarificar, dice, ¿saben qué? Les voy a decir en qué consiste el amor. En esto consiste. No crean que es que nosotros hayamos amado a Dios. No, en eso no consiste el amor, sino que en Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y lo que está diciendo es, el amor no tiene que ver con lo que tú hagas para mí. No, eso no es. El amor es todo lo contrario, es lo que yo ya he hecho para ti. Nuevamente dice, ha enviado a su Hijo, pero para que sea propicio por nuestros pecados. Y esa palabra propiciación tiene que ver con reemplazar, tiene que ver con que Él va a tomar tu lugar, va a ser propicio de tal manera que tú puedas ser liberado de la carga, de la culpa, de la condenación por parte de las transgresiones que se han realizado a lo largo de nuestra vida, más que las transgresiones, sino que Dios nos enseña que todo ser humano que viene a esta tierra viene con una naturaleza que es rebelde a Dios. Ya no solamente son los hechos contrarios a lo que Dios ha diseñado en este mundo y transgredir sus leyes, sino ya es una actitud, es una tendencia, es una naturaleza que se opone a todo lo que es Dios, y además no tiene ni siquiera la capacidad de poder comunicarse con Dios. Y en Romanos 8 dice que ni siquiera puede hacerlo aunque quisiera hacerlo. Es una cosa, es una tragedia.
Es una tragedia. No hay ser humano que pueda comunicarse con Dios a menos que pase por esa transformación que da el Espíritu Santo, pero siempre pasando antes por la cruz, de tal manera que esa vida que trajo Jesús, que era Él mismo, esa vida puede permear su ser y derramarse en el ser humano, y a partir de ahí el ser humano tiene esa capacidad, ya tiene vida de comunicarse con Dios. Sí, George. Sí, también estaba leyendo el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es Dios. Y también se puede decir que el amor es una persona, no solamente es un sentimiento, algo que yo puedo mostrar mi sensibilidad. Es una persona, el amor es una persona. César al comenzar dijo que en la traducción dice Dios amor. Aquí en la Biblia que yo tengo acá dice es. Cuando habla de es también significa que es su esencia, ¿no? Pero leyendo, para que haya un poco más de riqueza en lo que estamos hablando, el amor es una persona. Esa persona es Dios. Y esa persona muestra su amor para con nosotros, dice el versículo 9. En esto mostró el amor Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, la preocupación de Dios como persona o el amor como persona se muestra en la preocupación que tiene por su creación, ¿no? Dice que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí también muestra una cualidad, un atributo que es más piensa en el otro que en sí mismo. Porque ¿qué podríamos ofrecer nosotros? Nada. El número 10, versículo 10, en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo vuelvo a resaltar. La muestra de amor de Dios es que es en la persona de Jesucristo. Evidentemente el hombre está contaminado desde que nace. Y Dios, conociendo esa situación del hombre, es que muestra su amor, o sea, muestra su esencia, como despegándose, desprendiéndose de su gloria, de su majestad y haciéndose una persona común y corriente como nosotros. O sea, en el sentido que tenía hambre, tenía frío, sufría cuando veía cosas del dolor del hombre, el dolor de los jóvenes, de los niños, lo sentían. Hay pasajes que hablan que dice que sus entrañas se conmovieron. Lloró por Jerusalén cuando la vio. Dijo, ¿cómo has matado a tus profetas? ¿No? Dice, ¿cuántas veces te quise recoger? Pero son palabras que muestran el amor de Dios también emocionalmente. A veces nos enseñaron en algunos cursos que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, y eso está bien, pero no anularlas. Si tú anulas lo que tú sientes, puedes llegar al otro extremo de ser muy insensible. Pero Dios aquí en el versículo 9 y 10 está mostrando su amor con un hecho, con una decisión que toma de mandar a Jesucristo, o en otras palabras, Él mismo hacerse un hombre como nosotros para venir a salvarnos. Y todo eso habla de amor, de amor, de amor, de amor. Y entonces yo también quiero aportar en esta noche el pensar en que el amor es una persona. El amor es una persona. Precisamente, ¿por qué? Porque
como persona, Él puede relacionarse con nosotros. O sea, el amor es un elemento el cual hace posible que yo pueda tener una relación con el Padre o el Padre conmigo. Eso hace posible que seamos uno, el amor. Él en nosotros y nosotros en Él. Y bueno, continuamos después, pero yo me quedo en el versículo 10, que ese amor tan puro, tan sacrificial y tan preocupado por el otro y no por sí mismo, hace que tome la decisión de venir a este mundo para precisamente salvarnos. A propósito, sobre la base de lo que acabas de decir, Jorge, que el amor es una persona. Si el amor es una persona, y eso es cierto, que es Dios en la persona de Jesús, que nos reveló el amor de Dios, quiere decir que todo lo que esa persona haga va a ser en amor. Dios no va a poder hacer nada que no sea en amor. Por lo tanto, todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra es en amor. Inclusive, en algún momento vemos en las Escrituras que agarró unas sogas, creo que fue, y a los cambistas, a los que vendían esas cosas, les dio pues con las sogas, y cualquiera diría, el Señor se enojó. Y bueno, no vamos a entrar en la discusión si se enojó o no, pero sabemos que por su esencia, todo lo que Él hizo y todo lo que Él hace es conforme a su esencia y es amor. Inclusive el juicio que Dios ha hecho en la antigüedad a su propio pueblo Israel y el juicio que está declarado en las Escrituras para los últimos tiempos es también en amor. Y uno diría, y Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿será también una expresión del amor? Bueno, yo no soy quien para juzgar en ese sentido, ir a ese detalle, pero lo primero que viene a mi mente, y a ver si ustedes me corrigen o me complementan, es que la Biblia dice que había llegado la degeneración a tal punto de esas personas que ya no había vuelta atrás. Eran gente que ya había pasado la línea. No había forma en que puedan librarse de la degeneración y corrupción de un ser humano. Entonces, la destrucción viene a ser también un acto por el cual esta gente es librada de una situación en que no podrían de repente ni soportarse a sí mismos, ¿no? Ahora, no sé, no quiero entrar en discusiones. Sí, pastor. En el texto donde dice amados, especialmente donde Juan se está refiriendo a los creyentes, me gustaría unirlo con el Evangelio según San Juan capítulo 1, el verso 10, y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, eso complementa mucho lo que estamos hablando ahorita, de acuerdo a lo que dice el 4 de tercera de Juan, tercera, ¿no? Primera de Juan, en donde nos está hablando, pues, a los creyentes que se llaman amados. O sea, no hay cualquier amado. Aquí hay algo muy importante. Algunos piensan que es fácil entrar a la iglesia, que yo, bueno, voy al templo, me reúno, me siento, ya soy un creyente. No, no es así. No, uno tiene que tomar una decisión totalmente radical, como dice Juan, el libro de Juan, para poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Y para poder pertenecer al cuerpo de Cristo, tenemos que pasar por el amor de Dios. Tenemos que creer el amor de Dios. Y tenemos que poder pasar por la condición que el amor de Dios pone para que nosotros seamos aceptos a su corazón. En este caso, es a su Hijo Jesucristo, ¿no? Porque no hay otra cosa que Dios pone como condición. No, dice a él oíd, ¿no? Y ahí dice que el Señor Jesucristo fue enviado con el propósito de que nosotros seamos restaurados en la relación con el Padre.
Y luego Jesús nos dice, me voy a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, no dice me voy a mi Dios solamente, dice me voy a mi Padre y a vuestro Padre, que tiene que ver con una situación de amor, una relación de amor, padre e hijos. Y eso es muy importante entender a lo que prácticamente Juan nos está explicando. Y como hemos estado leyendo, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios. O sea, cómo se está demostrando que Dios nos ama para con nosotros, en que Dios envió, que es lo que hemos estado leyendo en Juan, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, ya no significa que yo debo de vivir creyendo que, bueno, ya el Señor ha muerto por mí, tengo salvación, tengo dones, tengo talentos, tengo la palabra y puedo ir al Espíritu Santo cuando me sea conveniente, pero por lo tanto yo ya soy un creyente y soy un hijo de Dios. No, no, no. La Biblia dice que yo debo de depender del Espíritu Santo para poder ser agradable al corazón de Dios. Y al depender del Espíritu Santo me hago cumplidor de la palabra, porque quien me va a hacer cumplidor de esa palabra no es mi voluntad, no es mis propias formas de ser, sino es la persona del Espíritu Santo quien me hace dar la talla para satisfacer las demandas del corazón moral de Dios. Por consiguiente, es tan importantísimo tener esa comunión con el Espíritu, porque es la única manera de poder estar en el reino de Dios. No existe otra forma, no existe ley o legalidad que me dé a mí el derecho de ser parte de la iglesia. La única manera de que yo pueda ser parte de la iglesia es porque me he arrepentido y he reconocido lo que el Padre Dios ha dado en la persona del Señor Jesucristo. No hay nada más. Todo lo demás cae por su propio peso cuando uno vive en el Espíritu. Y aquí Juan se está prácticamente esmerando en explicárnoslo en esa revelación, ¿no? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué tal evidencia, no? O sea, el que no nos ama va a ser difícil. Porque dice en el verso 6 del capítulo 4, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Es interesante, el que conoce a Dios nos oye, dice. Ujú, El que no es de Dios no nos oye. ujú, ujú. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué tal? O sea, nos está explicando claramente Ajá. que existe espíritu de error y existe espíritu de verdad. Pero ¿cómo nosotros lo probamos? Por la forma como la gente nos oye cuando nosotros predicamos el evangelio. O sea, si predicamos el evangelio y la gente nos oye es porque Dios lo está trayendo para que se convierta, porque la Biblia dice que es Dios quien agrega. La Biblia dice es Dios quien agrega. No somos nosotros quien agrega algún creyente en la iglesia. Por favor, no seamos pretenciosos. Esos evangelistas o demás, porque por mi ministerio se han convertido 50,000 o 10,000. No, perdón, estás equivocado. Es el Señor quien los trajo. ¿El Señor te usó? Claro que sí. ¿El Señor fluyó en palabra y revelación? Claro que sí. ¿El Señor te ungió? Claro que sí. ¿El Señor te bendijo? Claro que sí, pero tu ego no viene al caso. O sea, todo esto es causa de Dios, porque es Dios quien lo hizo. La Biblia dice que es Dios quien agregó, quien puso, quien trajo, quien puso la intención en el corazón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese ego aparentemente que quiere revivir. Es como alguien dijo, ¿no? Parece como que quieres darle vida al muerto dándole respiración artificial. Y para terminar esta primera parte del programa, lo vamos a hacer cerrando o declarando el verso 11 del 1 de Juan, que dice, en base a todo lo que hemos hablado, ¿no? Dice, amados, si Dios nos ha amado de esa manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Voy a repetir para antes de despedirnos, dice, amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros somos llamados a amarnos a unos a otros. Porque lo que hemos recibido de gratis, somos llamados a darlo de gratis. Y cuando lo hacemos, lo que va a pasar es que ese flujo que empieza a correr va a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo, gozo, paz, bondad, y va a empezar a cambiar nuestro dominio propio, fidelidad y todas esas mansedumbre. Eso lo produce el mismo Dios, pero cuando le damos espacio a Dios y de lo que recibimos damos. Bien, quedamos hasta ahí. Tomamos unos minutos de
de reposo y regresamos con ustedes. No se vayan.